Lesionantes cuando diferente a un área anatómica que tenga alguna cavidad, y en sedal cuando pasan únicamente lesionan la piel, entran y salen nuevamente, pero el segmento es muy cortito. Entonces tenemos heridas lesionantes, penetrantes y heridas en sedal. Algunas otras podemos llamarles como enrosón, que prácticamente es una pequeña excoriación y va justo por encima de la piel. Quiero mencionarles, a ver, déjenme ver, aquí tengo estas imágenes. Voy a presentar las heridas por arma blanca. Si no hay preguntas de las heridas por arma de fuego, voy a poner unas imágenes de heridas por arma blanca. ¿Alguien sabe qué es un arma blanca? Son estas que son Es, como bueno, punzocortantes, ¿no? Los cuchillos, desarmadores, las puntas, todo eso. Ajá, sí. ¿Y cómo podemos definir una herida por arma blanca? puede ser alguna herida causada por un objeto relativamente común. ¿Relativamente qué, perdón? Común, o bueno, que no tiene el objetivo de dañar. No, no. Es un objeto principalmente de metal que tiene una punta y tiene filo, ¿sí? Que tiene punta y que tiene filo. Déjenme presentar esta imagen. Generalmente es de metal, que tiene punta y filo, ¿sí? Y va a ocasionar una solución de continuidad en la piel. Recordemos, una solución de continuidad en el hueso es una fractura. Una solución de continuidad en la piel es una lesión, una herida, ¿sí? A ver, aquí está. Estas heridas por arma blanca las vamos a clasificar. Toda esta imagen que ven en su pantalla son preguntas de examen, porque hay que aprender a clasificar pues las heridas de acuerdo a sus características, ¿sí? Entonces, una herida es una solución de continuidad de la piel. En este caso, las heridas producidas por arma blanca son de las que se producen por un objeto generalmente de metálico con punta y con filo, ¿sí? Podemos hablar de cuchillos, navajas, un clavo, un punzón, una aguja, un cuerno, ¿qué otra? Picahielo, hachas, machetes, ¿sí? Todos estos objetos se tomarían como un arma blanca, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a clasificar a las heridas que producen por estos objetos? Heridas cortantes. ¿Cómo vamos a distinguir? Generalmente son las que se producen por un cuchillo o una navaja o un bisturí. Son las que nosotros vamos a ver que producen o hacen los cirujanos cuando realizan algún procedimiento quirúrgico, ¿sí? Estas heridas tienen una entrada y tienen salida. Estas, miren, tiene una entrada y una salida. La salida tiene un nombre particular que se le llama extremo de salida o cola de ratón. Esa es pregunta de examen, ¿sí? Estos bordes van a ser completamente nítidos, pueden ser bordes con bordes inflamatorios,
vamos a poder tener infiltrados hemáticos, pero su característica principal es que tiene un extremo de entrada y un extremo de salida. A ese extremo de salida se le va a llamar cola de ratón. Los extremos pueden ser romos o extremos agudos, ¿sí? Vamos a ver que el extremo forma un ángulo, pues entonces van a corroborar si corresponde o no. Ejemplo, si tenemos un cuchillo que únicamente tiene un filo, ¿sí? Que solamente un borde tiene filo, entonces vamos a observar en la herida que un extremo va a ser agudo y el otro extremo va a ser romo. ¿Sí se entiende esa parte? Depende de los bordes afilados. También vamos a ver los extremos. Podemos tener, si tenemos una navaja que tiene doble filo, los extremos de esta herida, ambos van a ser pues agudos. Van a tener un ángulo o un extremo agudo. Si el arma blanca únicamente tiene un filo, pues el extremo nada más, solamente un extremo va a ser de forma angular. El otro extremo será romo, porque el otro extremo no tiene filo, ¿sí? Y eso nos sirve cuando nosotros describimos estas lesiones, pues va a servir es de mucha ayuda para el criminalista para realizar la correspondencia de estas heridas con el arma blanca que encuentren en el lugar de intervención o en algún otro lugar, pero que se haga la correspondencia con ese hecho que se está investigando, ¿ok? Entonces, las heridas cortantes presentan dos extremos, un extremo de entrada, que es corto, y un extremo de salida, que es más largo y que también se le llama cola de ratón, ¿sí? Esas son las heridas cortantes. Las heridas punzantes, únicamente vamos a observar un orificio de entrada, ¿sí? Es como parecido a como si describiéramos las heridas por arma de fuego, pero en esta podemos también tener un extremo, un orificio de entrada y un orificio de salida. ¿Eso de qué depende? De la longitud de esta arma blanca. ¿Sí? Podemos tener un desarmador muy grande o un punzón muy grande y puede atravesar completamente el cuerpo o la parte anatómica de la que estemos hablando. También un ejemplo de estas heridas sería, por ejemplo, un trabajador de la construcción que cae de el nivel que ustedes gusten y al momento de caer es atravesado por una varilla. Esa sería una herida punzante, ¿sí? Tendríamos que corroborar bien todas estas, las características, porque igual podemos decir, ¿y si fue una herida por arma de fuego? Porque podemos encontrar este orificio de entrada en las heridas punzantes es de forma oval o de la forma, por ejemplo, hay desarmadores que tienen varios lados, entonces tendríamos que observar bien cómo se encuentra ese orificio de entrada en esta herida punzante, ¿sí? Entonces, recordemos, en todas estas heridas vamos a describir la posición. Un ejemplo, se observa una herida cortante de 2 centímetros de longitud, ¿sí? De 2 centímetros de longitud situada en la región de la fosa ilíaca del lado derecho, de posición oblicua, de posición vertical, de posición horizontal, ¿sí? Y luego vamos a mencionar si esta herida interesa, ¿cuántos planos interesa? Interesa únicamente la piel, interesa piel, tejido celular subcutáneo, músculo, o interesa eh, hasta la fascia tal, ¿sí? Entonces tenemos que decir hasta qué punto interesa esta herida, la posición, y como hay muchos casos en las que estas heridas ocasionan la muerte, pues entonces tenemos que dar puntos de referencia. ¿A qué me refiero? Seguimos en la fosa ilíaca del lado derecho. Vamos a decir, esta herida, vamos a tomar del punto centro de la herida, o sea, si la herida mide 2 centímetros, justo a la mitad, en 1 centímetro, vamos a medir de ese punto centro
a la línea media que estemos hablando. Por ejemplo, en este caso sería la línea media anterior, ¿sí? ¿A cuántos centímetros se encuentra de la línea media anterior? Entonces le vamos a poner que se encuentra a 15 centímetros, a 10 centímetros de la línea media anterior y de ese mismo punto medio de la herida del plano de sustentación, o sea, a 15 centímetros de la línea media anterior y a 89 centímetros del plano de sustentación. Y así con cada una, ¿sí? La descripción tiene que ser de esta manera. Para fines de la necropsia, porque a lo mejor cuando ustedes lo reciban en el área de urgencias, si trae 20 heridas, ustedes únicamente van a decir, trae 5 heridas tal vez en el abdomen, en el cuadrante superior derecho. Y tiene 2 más en la cara anterior del brazo derecho y 3 en la cara anterior del antebrazo izquierdo y así, ¿sí? Tal vez ustedes no van a ser tan meticulosos al momento de que lo reciban en urgencias porque su objetivo es estabilizar al paciente más que la descripción de las lesiones con fines médico-legales, pues no lo es, sino hasta el momento de la necropsia. Pero en el caso de que ustedes tuvieran que describirlo de esta manera, ejemplo, si trabajan en medicina legal, en las agencias del Ministerio Público o ya como tal en el forense, pues tendríamos que describirlas de esta manera, ¿sí? Decimos la longitud, la forma, dónde está situada y damos los puntos de referencia, a cuánto de la línea media y a cuánto del plano de sustentación. En el caso que fuera como en esta primera que estamos viendo, la de hasta arriba, que es en la región, le pueden poner cigomática del lado izquierdo. em, Aquí tendríamos que dar puntos craneométricos. ¿Cuáles son los puntos craneométricos? Estos son puntos de referencia que, pues como su nombre lo dice, los vamos a encontrar en el cráneo. Y son para que nosotros nos ubiquemos lesiones. Por ejemplo, la raíz de la nariz se llama nasion. El punto más alto del cráneo es el vértex. Tenemos el punto del mentón, la apófisis mastoides, el ángulo mandibular, y así con cada uno de estos puntos nos ayudan a ubicar lesiones. En este caso diríamos, presenta una herida producida por mecanismo cortante de posición de 3 centímetros de longitud, de posición oblicua, con su extremo de entrada ínfero externo, su extremo de salida, súpero interno, situado en la región cigomática del lado izquierdo, a 8.5 centímetros de la línea media anterior y le podemos poner 5 centímetros por arriba del ángulo mandibular del mismo lado o ipsilateral, como ustedes lo quieran describir. Hay algunas ocasiones que, como sus compañeros también ya los mencionaron en clases pasadas, el lenguaje que nosotros plasmamos en los dictámenes debe ser un lenguaje sencillo, que comprendan los demás peritos. Tal vez si le ponemos ipsilateral, de pronto el Ministerio Público va a decir, va a tener que buscar la definición, ¿no? Si le ponemos del mismo lado, pues es una forma en la que el Ministerio Público va a leer más fácilmente nuestro dictamen. Entonces, así como acabo de describir esta herida producida por mecanismo cortante, vamos a describir todas las heridas. Lo complicado de estos cadáveres es cuando tenemos 100 heridas, cuando tenemos 50 heridas, porque lo que les acabo de decir se tiene que realizar con cada una de ellas. Cuando termino, nada más, lo que les acabo de mencionar, de cómo se lo describimos, es el examen externo. Cuando se realiza la disección de cada uno de las áreas anatómicas, tenemos que describir el trayecto, siguiendo una dirección. En este caso, seguimos con la de la cara, siguiendo una dirección de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás. ¿Cómo sabemos que es de izquierda a derecha? Porque ya dijimos, su extremo de entrada está ínfero externo y está del lado izquierdo, ¿sí? La cola de salida o el extremo de salida está situado súper interno. Entonces va de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás, lesionando en su trayecto piel y tejido celular subcutáneo únicamente.
hasta ahí quedamos con esta herida. Pero hay heridas, por ejemplo, que vamos a tener heridas cortantes en el cuello. Y ustedes saben que en el cuello, pues tenemos tejidos muy delicados, como son el paquete neurovascular, que con poca penetración o con poca lesión por estos instrumentos, pues ocasionan la muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? Si esta misma lesión la situamos un poco más abajo en la cara anterior del cuello, quedaría como situada en la cara anterior del cuello, eh, eh, em, siguiendo un trayecto de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás, lesionando en su trayecto piel, tejido celular subcutáneo, músculos, y le podemos poner que secciona a la vena yugular externa, a la carótida primitiva y al nervio vago en su totalidad, por ejemplo. Y no necesitamos que el espesor de la herida sea muy amplio, ¿no? Es realmente porque son estructuras que están muy superficiales. Y así lo haríamos con cada una de las lesiones que tengamos en el cuerpo. Entonces, hay ocasiones en las que tenemos 5 o 7 heridas y dices, ah, bueno, no me voy a tardar tanto en la descripción de las lesiones, pero hay ocasiones en las que hemos tenido ciento y tantos heridas, pues entonces ahí sí, prácticamente te lleva 5, 6 horas, 8 horas, la disección, la descripción al exterior y la disección de las cavidades para poder describir el trayecto, que es el camino o el recorrido de esta arma blanca dentro del cuerpo, y, y mencionar pues cada uno de las lesiones o de los tejidos lesionados. En otras ocasiones pasa lo mismo que en las heridas por arma de fuego. Tienes tantas heridas en en un mismo segmento anatómico o cavidad que se confunden. Realmente saber qué trayecto corresponde con cuál es todo un desafío, porque tienes tantas heridas juntas que para poder saber cuál es cuál, pues es complicado. ¿Ok? Entonces, esta descripción que les acabo de mencionar se va a realizar con cada una de las heridas que ustedes se encuentren en el cuerpo. ¿Sí? Ahora, las heridas punzantes, bueno, ya dijimos por qué pueden estar ocasionadas. Por un punzón, un cuerno, una aguja, ¿cómo se llaman esta? Varilla. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Un desarmador. Todos los que sean como de forma como cilíndrica pueden ocasionar una herida punzante. Y muchas de las ocasiones, por ejemplo, los que les decía, los destapadores, los desarmadores tienen como sus caras, tienen varias caras, ¿no? Y entonces esas caras de ese desarmador quedan marcados en la entrada, en el orificio de entrada. Miren, si ustedes ven este orificio, de primera vista, ustedes dirían, ay, es una herida por arma de fuego, ¿sí? Entonces, de momento, habría que estudiarla bien para saber o descartar que sea una herida por arma de fuego. Ustedes ya saben ahora que las heridas por arma de fuego tienen características particulares, constantes e inconstantes, y que esas características van a hacer que ustedes descarten si es o no una herida por arma de fuego. Mientras, en el caso de las heridas punzantes, pues bueno, vamos a tener que también sus bordes pueden ser equimóticos, pueden estar con un halo de contusión, también puede tener un halo de enjugamiento, porque si el objeto estaba sucio, pues también se puede, digamos, limpiar al momento de penetrar el segmento anatómico. Y de la misma manera vamos a describir su trayecto. Y al describir el trayecto, pues estamos describiendo los tejidos que se encuentran lesionados. Y la dirección, ¿por qué es importante describir la lesión? La dirección, tanto en las heridas por arma de fuego como en las heridas por arma blanca, porque posteriormente recuerden ustedes que este dictamen, lo que yo describa, lo va a leer el Ministerio Público, lo va a leer el abogado de la defensa, lo va a leer los familiares, lo va a leer el criminalista, y para el criminalista
la información que yo le proporcione es muy importante, porque con esa información va a poder realizar otros dictámenes como el de mecánica de lesiones o el de posición víctima-victimario. Si yo le digo, esta herida iba de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás, entonces dice, y si tienen un video, por ejemplo, donde el lesionado tenía una persona enfrente de él, va a decir, bueno, entonces esta persona tenía el arma blanca tal vez en la mano izquierda y entonces penetró como dice el dictamen de la doctora, de izquierda, de derecha a izquierda, y la persona que tenía enfrente era zurda, por ejemplo, ¿sí? O era diestra, depende de la lesión, cómo describamos nosotros la lesión, y si el criminalista tiene videos, tiene fotografías, tiene declaraciones de personas que observaron cómo esta persona la lesionaron, pues bueno, se hace entonces una mecánica de lesiones y también posición víctima-victimario. Ok, entonces estas son las heridas punzantes. Ahora, tenemos heridas que son combinaciones, ¿sí? Podemos tener una herida punzo cortante, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso, cuando penetra más, por ejemplo, el arma blanca, podemos tener que la profundidad también es muy importante. Tenemos tanto la longitud en la parte superficial, pero también tenemos bastante profundidad. Predomina la profundidad sobre la extensión en la parte superficial. Entonces la vamos a clasificar como una herida punzo cortante, ¿sí? Son lesiones que son de carácter mixto, como bien lo dice aquí, y que actúan en forma de corte en la parte superficial, pero también penetran. Y estas, ¿cuál podemos decir que puede ser estas? Pues el mismo cuchillo, una navaja, ¿qué otro podría producir una herida punzo cortante? Un vidrio también, un vidrio puede producir una herida por mecanismo punzo cortante. ¿Y qué es lo que vamos a observar en estas heridas? Pues bueno, también tenemos extremos, ¿sí? Que también ambos pueden ser agudos, o uno puede ser agudo y otro puede ser romo, pero sobre todo predomina la profundidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ellas? Pues también vamos a describir la longitud en la parte superficial, vamos a describir la posición, dónde está situada, vamos a dar 2 puntos de referencia para situarla en alguna cavidad o extremo anatómico, y al momento de que se realiza la disección, pues hay que describir el trayecto, que sobre todo, como decíamos, predomina la profundidad sobre la extensión. Tenemos a las heridas otra combinación que son las corto contundentes. Aquí en esta tabla falta como herida, digamos, por mecanismo simple, sería la contundente. ¿Cuál puede ser una herida por contusión? ¿Cómo sería una herida por contusión? Usted, ya que ya vimos nosotros contusiones, ¿cómo sería una herida por contusión? Una herida producida por mecanismo de contusión. Siempre vamos a decir por mecanismo. O sea, la forma en la que se produjo, es el mecanismo. Entonces decimos herida producida por mecanismo cortante, herida producida por mecanismo punzante, y así con todas las demás. ¿Cómo sería una herida producida por mecanismo de contusión? Es por un objeto que no es que es de forma como romo. Un objeto romo, bien. ¿Qué más? Se produjo por un objeto romo. ¿Y cómo observarías entonces la herida? ¿Cómo observarías la herida ya cuando la estás estudiando y la tienes en el anfiteatro? ¿Cómo la observarías? Pues debería tener una zona equimótica, ¿no? Donde fue la contusión. Exacto. Hay una zona equimótica en donde observamos la solución de continuidad de la piel. ¿Qué más? Se produjo por objeto romo. Hay una equimosis. ¿Qué más? Que tiene bordes irregulares. Bordes irregulares. ¿Qué más?
Puede haber puentes de piel, bordes deshilachados, ¿sí? Y obviamente, pues como ya dijimos, en todas las heridas, pues vamos a observar un infiltrado hemático que puede ser pues parte de la inflamación, ¿sí? O puede haber edema y signos de la inflamación. Pero lo más importante, una herida por contusión es la que se produce por un objeto romo y los bordes los vamos a encontrar deshilachados, equimóticos, con puentes de piel, bordes irregulares. En el caso de los cortantes, miren ustedes, en el caso de los cortantes, los bordes son nítidos, son bordes muy perfectos, nítidos, son bordes libres, limpios le llaman, y estas generalmente pues son las que se producen por un cuchillo, una navaja, o en el caso de las heridas quirúrgicas, ¿sí? Cuando nosotros vemos que viene, por ejemplo, del hospital y decimos, esta herida se ve nítida, con bordes nítidos, bordes que los afrontas y afrontan, bordes bien afrontados, limpios, y entonces decimos, y si yo más o menos ya uno ubica dónde se realizan heridas, por ejemplo, para una laparotomía, que ya sabemos que es sobre la línea media abdominal, o para una pleurostomía, que están en las caras laterales del tórax, o bordes para una traqueostomía en la cara anterior del cuello, bordes para drenajes, por ejemplo, en el epigastrio, mesogastrio, o una ileostomía en los flancos y así. Entonces nosotros decimos, esta herida muy probablemente es una herida quirúrgica. Ajá. Pero cuando sabemos que viene de la vía pública, que hubo una riña, o que estaba en un lugar con mucha gente, que comenzaron una riña o pelea o algo así, pues decimos, esta muy probablemente, pues si es una herida producida por mecanismo punzocortante y lo encontraron en la vía pública, pues difícilmente va a ser pues una herida, no sé, utilizada, por ejemplo, para una pleurostomía, ¿no? Entonces, bueno, las vamos a clasificar así como cuando es un mecanismo simple, pues cortante, punzante, contundente, y cuando las combinamos podemos tener una mezcla de ellas que es punzo cortante, por ejemplo, ahora la corto contundente, que es muy característica que sea por hachas o machetes. Estas heridas, pues fíjense, el objeto, el arma blanca, toma velocidad y más bien toma fuerza porque digamos que tenemos una distancia considerable entre el arma blanca y el cuerpo. Entonces, y el peso, pues ayuda bastante para producir una herida, pues bastante aparatosa. En el libro de Vargas Alvarado y en el internet ustedes pueden encontrar muchos ejemplos de estos, donde tenemos, por ejemplo, un machete que está incrustado en la cavidad, en el cráneo, por ejemplo. Son heridas muy aparatosas, heridas que, por ejemplo, en el abdomen evisceran a la persona. Pero hemos tenido casos de personas que tienen este tipo de heridas y sobreviven, llegan al hospital y lo que hacen es reparar, por ejemplo, la cavidad abdominal. En este caso, pues hacer un lavado exhaustivo porque hubo exposición, por ejemplo, de asas intestinales. En algunos otros, pues sí, seccionan o, por ejemplo, vasos arteriales y pues lo más seguro es que estos tuvieron un desenlace pues fatal. Y pues bueno, las podemos entonces clasificar como heridas corto, contundentes. Y el ejemplo más, digamos, principal es las que se producen por hachas y machetes. ¿Sí? Ahora tenemos las punzocontundentes. ¿Cómo observaríamos estas? ¿Por qué, sería la mezcla? ¿Qué encontraríamos en la mezcla de estas dos? Tenemos una es punzante, pero también podemos obtener elementos de una contundente. ¿Cómo se observaría? De igual forma, bordes irregulares y equimóticos. Más que los bordes irregulares, los bordes o el orificio de entrada lo encontraríamos como dependiendo del objeto que penetró el cuerpo, ¿sí?
porque si podríamos encontrar varios bordes, varios lados, ese orificio de entrada podría tener una forma geométrica o forma circular u oval, ¿sí? Lo que vamos a encontrar aquí es que va a tener bordes que están contundidos, que tienen una zona equimótica, ¿sí? Por eso es corto contundente, porque podemos observar la lesión de entrada de ese objeto que es punzante, pero que al mismo tiempo golpeó, y entonces tenemos una contusión. ¿Sí? ¿Sí se entiende esa parte? Sí, doctora. Entonces tenemos heridas punzocontundentes. Pero también en este caso, por ejemplo, ustedes que cuando tengan la oportunidad de leer un dictamen de criminalística de mecánica de lesiones, vamos a encontrar también en el cadáver lesiones que son de defensa. ¿Dónde se les ocurre a ustedes que vamos a encontrar lesiones de defensa? Tenemos en una escena, en un área donde sucedió, por ejemplo, un homicidio, tenemos que esta persona la encontraron en el centro de esa habitación con un lago hemático, con ya sin signos vitales, con una posición en el cúbito dorsal, con las extremidades inferiores en extensión, las superiores flexionadas sobre el tronco, y cuando observaron las extremidades superiores, encontraron heridas cortantes, las cuales se encuentran principalmente en la cara externa del brazo y en la cara posterior del antebrazo y en las palmas de las manos. Estas heridas son de defensa. ¿Por qué les llamamos de defensa? Porque esta persona, aún obviamente con vida, pues intentó protegerse de esta persona que intentaba lesionarlo. ¿Cómo se protege? Poniendo las manos o las extremidades superiores en el tórax y en la cara, ¿sí? Por eso encontramos estas heridas principalmente en esta zona: cara externa del brazo, la cara posterior del antebrazo y en las regiones palmares. Son heridas de defensa. ¿Cómo podemos decir? O sea, cuando realizas un dictamen, tampoco es como que puedas asegurar que esas lesiones se produjeron de esa manera, ¿sí? ¿Por qué no lo puedes asegurar? Porque tú no estuviste ahí. Pero, por ejemplo, si estás apoyado en un video y puedes ver nuevamente este video, pues seguramente podrías decir que aseguras que esas lesiones se produjeron de esta manera y que son de defensa, ¿sí? Si no, podrías decir que probablemente son heridas que se produjeron por defensa. Heridas suicidas. Ha pasado, la verdad, esas son frecuentes, sobre todo en los cadáveres que tienen varios intentos de suicidio. Vamos a encontrar que tiene múltiples cicatrices por heridas de forma lineal situadas en la cara anterior y en el tercio distal de los antebrazos. Son muy frecuentes y también tanto como cicatrices, en forma de cicatrices, como en heridas recientes. Esas sí son frecuentes, sí son, am, en los cadáveres que cometen suicidio, es frecuente encontrar estas heridas. Son heridas cortantes, paralelas entre sí, de forma lineal, algunas de posición oblicua, otras son paralelas, pero son heridas cortantes y podemos observar el extremo de entrada y el extremo de salida. Heridas de vacilación. Estas heridas son también muy superficiales, son paralelas y también las podemos encontrar en los antebrazos principalmente y en los tobillos. Son heridas que la persona dice, o sea, tiene ideas suicidas, pero no consuma el hecho, ¿sí? O sea, es como me estoy lesionando para ver si se produce la muerte, pero son lesiones que al final no le provocan la muerte. Y heridas por degüello. Fíjense que estas anteriormente
pues no las observábamos. Yo recuerdo cuando, no sé, cuando comencé a trabajar en esto, pues sí veíamos estas heridas, pero últimamente creo que son heridas que se ven frecuentemente. ¿Dónde vamos a encontrar esta herida por degüello? Pues en la cara anterior y laterales del cuello. Esta puede ser una nada más completamente extendida, o a veces vemos una o dos juntas y seccionan principalmente pues el paquete neurovascular. ¿Sí? En algunas ocasiones no seccionan completamente el paquete, puede ser únicamente la arteria o la vena, parte de los músculos. Y bueno, ¿qué es lo que se produce? Pues un sangrado, un choque hipovolémico debido al sangrado importante. Y pues ustedes saben, después cuando no hay un aporte sanguíneo adecuado, pues comienza una falla orgánica múltiple y pues desencadena en la muerte. Así vamos a clasificar estas heridas producidas por mecanismo, el que le quieran poner, o heridas por arma blanca, ¿ok? ¿Preguntas de esto? No, doctora. Aquí tenemos una imagen que nos muestra cómo es digamos, la lesión en la superficie y en la profundidad. La primera sería la que se produce, vean ustedes, por un desarmador. ¿Cómo tenemos esta herida? ¿Quién puede describir esta herida? Supongamos que tenemos esta herida en la palma de la mano derecha. ¿Quién quiere describir la lesión? Esta lesión por el desarmador en la palma derecha. Observen si uno no pone esa atención, pues podría decir, es una herida por arma de fuego. Sí, por ejemplo. ¿Cómo describiríamos esta herida? Es herida producida por mecanismo punzante. Punzante. Así quedaría. Si yo tuviera un cadáver con múltiples heridas de estas y una de ellas, por ejemplo, lesionó el ventrículo izquierdo, que seccionó o laceró al ventrículo izquierdo, la causa de la muerte quedaría así: herida producida por mecanismo punzante, lesionante o penetrante de cavidad torácica. Así quedaría la causa de la muerte. Fulanito de tal falleció de la herida producida por mecanismo punzante, penetrante de tórax. Y la descripción, pues la haríamos en el cuerpo del dictamen. Recuerden, hacemos un examen examen interno, el análisis y luego ya das tu conclusión. La conclusión sería: fulanito de tal falleció de la herida producida por mecanismo punzante, penetrante de tórax. Ok. ¿Quién nos ayuda a describir esta lesión? A ver, Por medio punto, ¿quién la describe? Pues podría ser como, primero, como ya mencionó, lesión punzante, y ya de ahí podríamos decir que es con un orificio de entrada de forma oval, que, bueno, mencionó que podemos decir como interesan los planos, en este caso casi hasta el tejido subcutáneo, por así decirlo, afectando también lesionando la piel, y ya, hasta ahí me quedo. A ver, pero comienza nuevamente y observamos una herida producida por mecanismo, a ver, así, supongo que tú ya la vas a describir en el dictamen de necropsia. Ok. Se observa una lesión, herida, producida por un objeto punzante con un orificio de entrada de forma oval que
interesa y lesiona los tejidos de piel y tejido subcutáneo. Ya Pero, no, pero antes de que pases al trayecto, me tienes que decir cuánto mide. ¿Por qué es importante cuánto mide? ¿Por qué crees tú que es importante que tú me digas cuánto mide esta lesión? ¿Por qué? Dime por qué. Criminalísticamente, ¿por qué es importante? ¿Por qué le tengo que dar la medida? ¿Por qué tengo que colocar la medida en mi dictamen? bueno, yo supongo que también para hacer la confronta, ¿no? Si se recupera el objeto, pues que sí, corroborar que sí sea, y también descartar que no sea por otro tipo de lesión o de arma, ¿no? En criminalística tenemos principios. Hay un principio que se llama principio de correspondencia y principio de intercambio. Con esos principios son principios criminalísticos. Y entonces, si tú encuentras un desarmador al lado del cadáver, pues tienes que realizar la correspondencia de la medida de este orificio de entrada con la medida de la circunferencia de este objeto, de esta arma blanca que presuntamente es la que le produjo la lesión, ¿sí? Entonces, con este principio de correspondencia, tú dices, sí, sí, ya medí aquí, medí allá, y sí, corresponden. Esta arma blanca sí pudo producir esta herida. Y más si, por ejemplo, dejó algún residuo de ese material en el cuerpo, sería el principio de intercambio. ¿Cómo investigas ese intercambio? Pues investigando, tomando, por ejemplo, ya que describiste, tomaste fotografía, tomas un poco de esa herida, un poco del borde de esa herida, y de piel o de los planos blandos, y lo envías a patología. No sé, en el caso de que fuera este, un poco de residuos metálicos, podrías observarlos en patología, ¿sí? Entonces, criminalísticamente es muy importante que tú me digas cuánto mide. Si tú nomás me dices, tiene con un orificio de forma pentagonal, de cuadrangular, o circular u oval. Pero sí, muy bien, ya me dijiste la forma, pero ahora dime cuánto mide para que yo pueda realizar la correspondencia con el arma que se encuentre en ese lugar o en otro momento se encuentre. Por ejemplo, dice la familia, pues es que nosotros llegamos y encontramos este objeto al lado del cadáver, pero por equivocación, algo que no debieron hacer, tomaron el objeto y no sé, se lo llevaron. Y luego se les dicen, bueno, sabemos que este objeto va a ayudar para encontrar a la persona que lesionó a mi familiar, pues entregamos el objeto, ¿no? No debieron levantarlo, pero lo tomaron y lo quitaron de la escena. Ya no lo viste tú como médico o criminalista que llegaste al lugar de intervención, pero después tienes acceso a esa arma blanca, y entonces dices, vamos a ayudarnos de estos principios, pero a mí me interesa que tú, médico, pues me digas cuánto mide. Si se te pasa cuánto mide, ese es un grave error, porque si posteriormente yo tengo esta arma, ¿cómo realizo esa correspondencia? ¿Cómo veo si hay algún intercambio? Pues no me dices no me das más detalles al momento de que tú realizaste la necropsia. Recuerden que el cadáver es nuestro principal indicio en ese momento y que ese indicio se va a extinguir. Me refiero a que se lo van a inhumar y después esas lesiones ya no las vamos a encontrar. Solo que, por ejemplo, como platicábamos la vez pasada, el signo de Benassi, el signo de cono truncado de Bonnet, pues son signos que vamos a encontrar en el tejido óseo, y ese tejido óseo pues nos va a durar años. Si realizamos una exhumación 2 años después, pues si se conserva adecuadamente este tejido óseo, pues seguramente podremos realizar una correspondencia entre la entrada y la salida, por ejemplo, ¿no? Pero recordemos que estos planos blandos son los primeros que se van a alisar, los primeros que se van a agotar, que se van a extinguir, porque van a comenzar el periodo de putrefacción, solo que tengamos que entren a un periodo de conservación, ¿no? Como los efectos, como los fenómenos de conservación, que son adiposira, la momificación y la corificación. Y aún así, estos orificios no los vamos a encontrar como al inicio, ¿eh? Porque aunque son fenómenos de conservación,
sí hay cambios mínimos, ligeros en los tejidos y no lo vamos a observar ya como lo tienes en un cadáver reciente. Bueno, entonces, a ver, vuelve a comenzar. Bueno, antes, doctora, por decir Sí. con lo que menciona, ahí entraría lo que nos mencionó del punto centro, sacarle el punto centro y ya después de escribirlo como de localizado en la planta de la extremidad derecha, de la palma derecha, como lo mencionó. Para la situación, para situarlo, sí te vas en el punto centro. Siempre las heridas, tanto por arma de fuego, arma blanca, te vas a posicionar en su punto centro para poder decir para poder dar esas medidas de referencia. Siempre en el centro y a las líneas medias. Puede ser, por ejemplo, línea media anterior, línea media posterior, línea media axilar, línea media, todas las líneas, línea media eje del miembro, porque recordemos con las, ¿cómo se llama? Con los brazos y los miembros pélvicos, miembros torácicos y miembros pélvicos, vamos a decir línea media eje del miembro, ¿sí? Línea media eje del miembro y así, entonces tú me puedes decir, estoy a 3 centímetros, te posicionas en el centro de tu herida y vas hacia las líneas medias que tú me quieras mencionar. La que a ti tú quieras, está bien, y vas hacia las líneas medias y al plano de sustentación. En el caso de las extremidades superiores, no me vas a dar del plano de sustentación, me vas a decir a tantos centímetros por arriba del pliegue del codo, a tantos centímetros por arriba del pliegue del codo, a tantos centímetros por debajo de la articulación del hombro, a tantos centímetros por arriba de la articulación de la muñeca, ¿sí? Porque recordemos, como son extremidades que pueden rotar, que pueden flexionarse, extenderse. Entonces, puede ser que cuando lo lesionaron, tenía la mano flexionada y tenía la mano, por ejemplo, en la cabeza. O tenía la extremidad superior en extensión, pero la tenía hacia la espalda, por ejemplo. ¿Sí? Como son extremidades móviles, aquí en las superiores y en la cabeza, no me puedes dar a cuántos del plano de sustentación, sino me tienes que dar algún punto de referencia. En la cabeza, puntos craniométricos y en las extremidades superiores, pliegue del codo, la muñeca, de articulación de la muñeca, articulación del hombro. ¿Sí? Ok, sí, ya quedó más claro. Ajá. Ok. Bueno, a ver, ahora comienza otra vez. Eres Olvera. Sí. Ok. Entonces sería como herida producida por mecanismo punzante. Se observa también el orificio de entrada de forma circular con una circunferencia, no sé, de 1 centímetro por ser el desarmador y con un punto centro de 0.5 y ya ahí diría como, no sé, a 28 centímetros del pliegue de codo y unos 8 centímetros del pliegue de la muñeca. Y ya afectando, no sé, lesión que afecta los planos tanto de piel y tejido subcutáneo, y ahí dependiendo si atravesó o no, pondría con un orificio de entrada, localizado igual, no sé, a lo mejor salió de forma diagonal y sería a 7 centímetros del pliegue de la muñeca, ¿sí? Cuando damos los puntos de referencia, tenemos que hacer como una escuadra. ¿A qué me refiero como una escuadra? Para poderlos ubicar, tenemos que hacer como un ángulo, pues. Si te digo a tantos centímetros de la línea media y luego dame un punto que sea en otro plano. Por ejemplo, sobre la línea media estamos dando como líneas verticales, ¿no? Sobre las líneas medias. Y luego dame un plano que sea horizontal. Por ejemplo, si tenemos esta lesión situada en, en la raíz de la nariz, por ejemplo, voy a decir, sobre la línea media anterior y a tantos centímetros por arriba del borde de la ceja, o a tantos centímetros por arriba de del ángulo mandibular, ¿sí? Dalo en escuadra. Los planos o los puntos de referencia son en escuadra. Entonces,
si en el caso de las extremidades, si me dices sobre la línea media anterior eje del miembro, ahora me vas a decir a cuántos por arriba del pliegue del codo, a cuántos por abajo del pliegue del codo y así. ¿Ok? Más o menos, pero sí. Bien, bueno, es que esto también es como de práctica, ¿sí? Tienes que dar tus puntos de referencia tienen que hacer como una escuadra, ¿sí? Me tienes que dar un plano vertical y un plano horizontal para que podamos ubicarlo en la superficie anatómica. Entonces, este orificio, yo lo describiría así. Se observa orificio de 9 milímetros de diámetro, de 9 milímetros de diámetro, porque si lo voy a describir circular, pues entonces ya nada más digo de 9 centímetros de diámetro. Si lo voy a describir de forma oval, de 9 por 7 centímetros, ¿sí? Entonces, observo un orificio de forma circular de 9 centímetros de diámetro, con borde equimótico le puedes poner, un borde como de 3 milímetros, un borde equimótico, situado en el hipocondrio del lado derecho, situado en el hipocondrio derecho a 15 centímetros de la línea media y a 80 centímetros del plano de sustentación. Se observa que el agente vulnerante que ocasionó esta herida siguió una dirección de, de adelante hacia atrás, y en un mismo plano le puedes poner vertical o transversal, ¿sí? Porque realmente se penetró perpendicular al cuerpo y lesionó, y ahí empiezas piel, tejido celular subcutáneo, músculos de la región, fascias, peritoneo, penetró a la cavidad abdominal, perforó en una ocasión al colon ascendente hasta donde termina su trayecto. Así lo describiría yo. Y así con cada una de estas lesiones. ¿Alguien me puede decir la hora, por favor? 8:55. 8:55, ok. A las 9:10 lo dejamos ahí, porque les digo que ahora tenemos una forma nueva de trabajar. A las 9:10 nos entrega los expedientes. Y bueno, entonces así lo haríamos con cada una de las lesiones, ¿sí? Ahora, esta es una herida que se produce por mecanismo. ¿Qué le pondríamos? ¿Qué mecanismo es la imagen que estamos viendo? Cortante, ¿no? Por mecanismo cortante, ¿sí? Vean, tenemos ambos extremos son agudos. ¿A qué me refiero con agudos? Ubiquen los extremos de la herida, se ve como de forma angular, tienen un ángulo, ¿sí? Estos extremos ambos son agudos. ¿Y qué lo produjo? Pues un objeto, un arma blanca que tiene ambos extremos, tienen filo, ¿sí? Los dos tienen filo. Y los bordes son nítidos, son limpios. Tenemos un fondo de saco. Este fondo de saco puede estar con signos de la inflamación, pero lo más importante de esta herida es que tenemos, digamos, los bordes nítidos. Tenemos un extremo de entrada, un extremo de salida. En este caso, en esta imagen, la parte inferior sería el extremo de salida. Se ve una pequeña, o digamos que tenemos un extremo un poquito más largo, y ese extremo es el extremo de salida, o también llamado cola de ratón. Lo que interesa, pues ya vieron, es piel, tejido celular subcutáneo, hasta ahí, a lo mejor un poquito ahí sí, hasta tejido celular subcutáneo. Entonces, esta sería la herida cortante. ¿Esta qué tipo de herida sería? Justo la que les faltaba anexar, ¿no? En el cuadro anterior, que es la herida producida por mecanismo De contusión. contundente, ¿sí? Sí, es una herida por contusión. Entonces, aquí vemos los bordes están irregulares, con bordes inflamatorios. Podemos tener un halo equimótico, puede haber sangrado,
signos de la inflamación, observamos los bordes deshilachados, puede haber puentes de piel, pero en general, pues ustedes la van a ver y van a decir, están irregulares. Este se produjo por un objeto romo, ¿sí? Objeto romo. Y luego tenemos aquí, ¿qué tipo de herida sería esta? Uy, ¿Como laceración? ¿Hay herida o no hay herida? mm, no, no. En esta más bien es una zona excoriativa, ¿sí? ¿Qué plano anatómico se lesiona en una excoriación? ¿Hay solución de continuidad de la piel? No. Sí. Tenemos que, recuerden, una herida es la solución de continuidad de la piel, pero en una excoriación lo único que se lesiona, que es por un mecanismo de fricción, es la parte más superficial, ¿no? De la piel. Entonces, como tal, no hay una solución de continuidad de la piel. Y lo que estamos viendo, pues, es una excoriación, es como para hacer la diferencia entre una herida y una excoriación. Ok, pues bueno, estas son las heridas producidas por heridas producidas por arma blanca. Y bueno, aquí en esta imagen, pues ya hablamos de ello. ¿Qué produce una herida punzante? Puede ser un punzón, un picahielo, una aguja. Los libros dicen que hasta un cuerno de algún animal puede ser una herida punzante. Una herida cortante, pues ahí sí son múltiples cuchillos, navajas, vidrios. Por ejemplo, en los hechos de tránsito, luego tenemos heridas de este tipo, heridas cortantes, y dices, ¿de dónde salió un arma blanca? Bueno, pues pueden ser de los metales que, que quedan deformados y al final se convierten en un arma blanca. De los cristales también podemos tener heridas cortantes. ¿Qué otra cosa? A ver, denme más ejemplos de una herida por mecanismo cortante. Una lámina, por ejemplo, ¿no? Cualquier objeto que ustedes observen en las construcciones, hasta objetos que tengan filo un borde muy filoso, te producen una herida por cortante, por mecanismo cortante. ¿Qué otro? Las aspas de la licuadora. Las aspas de la licuadora, ¿sí? ¿Qué más? Trozos de vidrio. ¿Sí? Punzo cortante. Punzo cortante, o sea, al momento de penetrar, tenemos las características de una herida punzante, pero que ese objeto golpea y deja la impronta, por ejemplo. Ha habido casos en los que observamos como el signo de Pupé, ¿recuerdan? En las heridas por arma blanca, que se forma una zona de quemadura por la impronta de la boca de fuego del arma. Entonces tenemos el orificio de entrada más la impronta de la boca de fuego del arma. En el caso de las heridas por arma de fuego, este se llama signo de Pupé. En el caso de las heridas producidas por arma blanca, estas heridas em, que son punzantes y que son contundentes, punzo contundentes, podemos tener un halo equimótico y deja como la impronta del objeto, el objeto que la produjo. Entonces dices, fue con tanta fuerza este objeto que llegó hasta su tope y se quedó, por ejemplo, la impronta del mango, el del mango de un picayelo, por ejemplo, o de un desarmador, porque observas completamente la forma de este objeto, porque hasta ahí fue el fondo de donde llegó el mango de este objeto y se quedó la impronta en la herida por arma blanca. Y recuerden, estas heridas pueden tener también un orificio de salida, ¿ok?
podemos describir un orificio de salida. No es constante, pero puede haber un orificio de salida. Por ejemplo, no sé, cuerpos pequeñitos que son lesionados con desarmadores largos, por ejemplo, o cuchillos también muy largos, o el caso que les decía de este trabajador de la construcción que lo atravesaron las varillas. También, entonces podemos tener orificios de salida. Esos orificios de salida también, la mayoría de las veces, son irregulares. ¿Por qué? Porque puede salir el objeto que las produjo, por ahí mismo sale, por este orificio de salida, pero también trae restos óseos, restos de los órganos que lesionó. Entonces, orificio de salida, la mayoría de las veces, es de forma irregular. En el caso de las heridas corto contundentes, pues bueno, creo que esas no son tan frecuentes en la ciudad. ¿Por qué? Porque estos son como armas blancas que frecuentemente se utilizan en regiones rurales, en los pueblos, donde los campesinos utilizan pues el hacha o un machete, que esas son como las más comunes. Los objetos que producen estas lesiones son hacha y machete, principalmente. ¿Qué otra se les ocurre a ustedes que han visto? ¿Qué otro tipo de armas blanca produce heridas producidas así por mecanismo corto, contundente? Corto contundente. Podría ser un machete. Podría ser sí, es el que acabo de decir, ¿no? El machete. Un hacha. Ajá, hacha, machete. Las katanas. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Voy a reportarme que estoy por llegar. Los escucho. Ay, no sé qué más. Machete. Pues bueno, no se me viene a la cabeza ahorita alguna otra que produzca una herida punzocontundente. Podría ser en dado caso como una sierra o algo así. La sierra, ¿qué ocasionaría? Em, Mira, en el caso de estas heridas, los bordes no van a ser completamente así. De hecho, nosotros lo ponemos bordes anfractuosos, aserrados. No son, sí dejan heridas particulares que tienen características particulares, pero no lo pondríamos como heridas producidas por mecanismo corto contundente, no. No lo pondríamos así. Podría ser como algún bate con algún aditamento, como con púas o clavos o así. ¿Ese qué tipo de heridas te dejaría? Las púas, las púas dejarían como heridas cortantes, ¿no? Cortantes, y al momento de que pega puede haber una contusión, entonces serían como corto contundentes, pero son como múltiples, ¿no? Las púas hay algunas que están muy continuas y podrían producir varias heridas en una misma área. Miren, cuando empezamos a hablar de objetos como que más raros, la verdad es que el caso se pone pues más interesante y raro, ¿no? Porque después dices, ¿y qué cosa, con qué le produjeron esta lesión? Recordemos que aquí, cuando recibimos el cadáver, pues no, nos perdemos de del área del área donde se produjeron los hechos, y nos perdemos de la ropa, no tampoco otra ropa, y entonces cuando recibimos el cadáver dices, ¿y ahora qué le pasó, no? ¿Qué produjo esta lesión? ¿Cómo estaba el cadáver cuando lo encontraron? No tenemos todavía el reporte de crimen. Si acaso tenemos, pues, forzosamente nuestra cadena de custodia y algunos, ¿cómo se llama? La declaración del primer respondiente, que generalmente
pues es el policía, y pues hasta ahí nos quedamos y nos perdemos de todo eso. Pero si tuviéramos por ejemplo, esto del que dices tú, un bat con púas, pues imagínate, ¿no? Estar pensando que la produjo es complicado. Pero lo que sí, pues lo que sí debemos hacer de manera minuciosa es la descripción de las lesiones, para que cuando encontremos el objeto que las produjo, pues dice sí corresponde, ¿no? Que lo que les decía, los principios criminalísticos de correspondencia y de intercambio, ¿no? Ok. ¿Preguntas de esto? No, doctora. Ok. Entonces, ¿qué tema continúa? Sería aborto, doctora. Bien. Pues nos vemos la siguiente semana. Preparen varios temas porque creo que nos tenemos que ir como que, Más rápido. hasta donde alcancemos a llegar. Creo, ya vi, miren, la parte de lesionología. ¿Saben? Asfixias mecánicas, también me gustaría que fuera un tema que viéramos, que sí nos dé tiempo de ver, porque eso es frecuente, es una causa de muerte frecuente. Lo demás creo que ha quedado claro, los temas que han expuesto está bien, pero nos falta asfixias, ¿no? Ese tema sí me gustaría que estuviera preparado para que nos dé tiempo de revisarlo. Sí, doctora. Ok. Bueno, chicos, los veo entonces. Cualquier cosa con su jefe de grupo que me mande dudas y nos estamos comunicando. Sí, Ok, muchísimas doctora, gracias. muchas gracias. Gracias, Hasta hasta luego, luego. buen día. Hasta luego, doctora. Ya.